Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra. El día de hoy me encuentro nuevamente con mi hermanito Francisco Rivero. Un gusto, mi hermano John. La verdad, una bendición seguir aquí y seguir hablando respecto a la palabra de Dios, la importancia de tener claros muchos conceptos que al día de hoy parecen espurios o oscuros en muchas iglesias y que sencillamente no son algo complejo, están ahí a la mano. Solamente debemos escarbar un poquito, investigar un poquito para tener, digamos, una mejor comprensión de estos temas que son de vital importancia, ¿no? Hoy en día sabemos que se levantan muchas religiones y la teología liberal para decir que muchos escritos o libros del Nuevo Testamento no son autoritativos, no son palabra de Dios, son escritos espurios, no se sabe quién es el autor y un largo etcétera. Críticas y más críticas que intentan menoscabar la confianza de los fieles en la escritura o desacreditar la escritura delante de los que no son fieles, de los escépticos. Aquellas personas que aún están en el vaivén pensando que si sí, que si no, será que el cristianismo sí, será que es la mejor elección. Pues queremos decirle que sí. El cristianismo no es que sea la mejor elección, es la única elección. El cristianismo no es que sea un camino más, es el único camino. El cristianismo no es que tenga parte de la verdad, es la verdad. Es la cosmovisión que da respuesta, la mejor respuesta, la verdadera respuesta a las necesidades del ser humano, las necesidades más íntimas, más profundas del ser humano. Esas necesidades que ni el dinero, ni los goces de esta vida, ni nada en este mundo pueden satisfacer. Esas necesidades que a muchos famosos, que a personas pudientes, ricas, poderosas de este mundo, los han llevado a tomar decisiones catastróficas, acabando con sus vidas muchas veces, porque lo que este mundo puede dar no satisface el vacío que se encuentra en el corazón del ser humano, que tiene una forma de Dios. El vacío en el corazón humano solamente lo puede llenar aquel que lo ha creado, y ese es Dios, hermano John. Amén, amén. Es una verdad. El cristianismo es la verdad, tal y como dijiste tú, Fran. Pero bueno, esto tiende a confundir a muchas personas o a malinterpretar la expresión que el cristianismo es la verdad. Porque entonces muchos dicen, o sea, que tú tienes la verdad y tú eres el único infalible e inerrante entre los hombres. Tú sí tienes la verdad. Tantas religiones que hay, pero tú sí tienes la verdad. Cuando decimos que el cristianismo es la verdad, es que Cristo es la verdad. Cristo es la absoluta verdad. La verdad no es paralela. La verdad es la verdad absoluta. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nosotros estamos en Cristo, estamos en el camino, estamos en la verdad. Pero entre nosotros y en nosotros mismos hay errores. Hay errores. Existen mentiras en nuestras mentes porque no somos perfectos, no somos como Él. Pero lo cierto es que, como dijo el Señor, me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Hay muchas personas que no tienen toda la verdad en su memoria, en su mente, no tienen toda la verdad en su teología, pero están en la verdad, están en Cristo. Y eso es muy importante y es algo que debemos entender y aceptar, que somos falibles. Y esto nos insta, nos lleva, ¿verdad?, a saber, aceptar que hay personas que quizás no piensan como nosotros en todo el sentido de la palabra, en toda la teología, sino que hay diversos pensamientos y formas de interpretar las escrituras. Obvio, en cada uno de los temas y puntos solamente hay una verdad, solamente hay una verdad. Y nosotros debemos querer hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si lo que yo hablo es verdad. Amén. Entonces, hermano, lo que quiero enfatizar en este punto que estoy hablando es que no a todo el que tenga un error doctrinal
lo podemos señalar como un falso profeta, como un hijo del diablo, como un enemigo del cristianismo o como un anticristo. No, hermano. Hay muchos entre nosotros y yo mismo practiqué y enseñé cosas que están erradas, que son erróneas según la Biblia. Enseñé, prediqué errores doctrinales. Pero yo no soy más hijo de Dios hoy que entendí esos errores que el día que me convertí al Señor. No, sino que es un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento por el cual nos lleva el Señor, nos lleva a Cristo por medio de su Espíritu Santo y nos va enseñando la palabra de Dios. Y todos que estamos buscando a Cristo, que hemos sido hallados por Él, estamos creciendo, ¿verdad? Pero es bueno tener esa necesidad en nuestros corazones, sentir esa necesidad, esa dependencia. Y esa dependencia nos habla de que debemos leer la Biblia. Leer la Biblia, y de esto le hablé en el segmento pasado y le repito, ya que el propósito principal de este tema, de esta serie, es que usted y yo cada día podamos leer más la Biblia con más pasión, que podamos valorarla, hermano. Es necesario, es lamentable ver cómo hoy en día muchos desprecian la Biblia, la menosprecian, hermano, no le dan el valor que ella tiene delante de Dios. Hermano, autoridad cuestionada. Esto es uno de los puntos. Cuestionan la autoridad de la Biblia. Niegan que la Biblia sea la palabra final de Dios. Hay mucho relativismo y esta gente de relativismo dicen que es un libro antiguo, cultural o superado por otros libros. Cuando no es así, la Biblia es absoluta y es magnífica, hermano. Ataques a las suficiencias de la Biblia. Cada día hay ataques a las suficiencias de la Biblia. ¿Por qué? Porque afirman que se necesitan nuevas revelaciones fuera de las Escrituras. Todo aquel que esté trayendo revelaciones fuera de las Escrituras es porque está gritando a los cuatro vientos que la suficiencia de las Escrituras no existe, que las Escrituras no son suficientes. Por eso él tiene que lanzar sus nuevas revelaciones. Descuido práctico, hermano. Hay mucho descuido práctico sobre las Escrituras entre el cristianismo. Aunque decimos creer en ella, no la leemos ni la obedecemos como debe ser. Entonces, juntos nosotros, como dice el apóstol Pablo, someteos en el temor del Señor unos a otros. Hermano, leamos la Biblia y obedezcámosla conforme a las fuerzas del Señor. Jesús y los apóstoles siempre apelaron a las Escrituras como la autoridad suprema. Eso está en Mateo 4:4, en Hechos 17:11. Podemos ver que la autoridad de las Escrituras es suprema sobre todo pensamiento, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, mi hermano. Entonces, como habíamos dicho, este es el tercer programa y vamos a tratar sobre un poco sobre la formación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente esto que estamos hablando es algo que es rebatido al tener esta certeza, al saber que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son escrituras firmes, no solamente por cuestión de fe, de nuestra confianza interna que el Espíritu mismo nos testifica. Que en el anterior programa, cuando hablamos de la inspiración, la certeza final que tiene todo creyente respecto a la inspiración bíblica proviene del Espíritu. Vimos varias teorías de inspiración, vimos algunas cosas respecto a la inspiración, a la conceptualización, lo que dice la Escritura de sí misma, que ella es inspirada por Dios y que ninguna profecía ha venido a nosotros por voluntad humana, sino que ha sido revelada por el mismo Dios, ha sido soplada, inspirada, teosnustos, por el Dios mismo del cielo. Entonces, la inspiración bíblica la confirmamos con la fe que el Espíritu testifica
o imputa a nuestros corazones. Esa fe que está en nuestro corazón es la suprema confianza que tenemos respecto a la inspiración. Pero ahora, cuando hablamos del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, también estamos certeros o confiados o fundamentados en la fe que el Espíritu da a nuestro corazón. Sin embargo, buscar datos adicionales nos llevará a tener una fe robusta, no solamente en cuanto al testimonio interno del Espíritu, sino también a una confianza intelectual que puede derribar esas dudas, esos escepticismos que muchas veces por películas, por documentales, por comentarios, por artículos que sacan en internet, en periódicos, intentan socavar la confianza de la Escritura. Entonces nosotros, como buenos cristianos, debemos obedecer, y la Biblia nos insta a examinarlo todo. Y eso también abarca la Biblia misma. Pablo, cuando predicaba en Berea, él no se molestó cuando los ancianos escudriñaban la Escritura para ver si lo que él decía era cierto. Entonces, ese debe ser el espíritu de todo creyente, de todo predicador, de todo hermano. Cada vez que escuchemos o queramos escuchar algo nuevo o una enseñanza, doctrina nueva respecto a la Biblia, es necesario que la confirmemos mediante una investigación somera, profunda, mediana, pero debemos confirmarlo. No debemos simplemente decir amén por decir amén. Debemos buscar tener bases fundamentales para nuestra fe. Entonces, en este programa número 3, respecto a la formación del Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a ver un poco sobre los cánones, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver y a empezar por el Antiguo Testamento, obviamente, y tenemos algo acá que dice así: el sistema judaico, como ustedes sabrán, de sacrificios, concluyó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, del templo y la destitución prácticamente de lo que se llamaba Jerusalén a los judíos. Sus habitantes fueron expulsados por rebelarse contra Roma. El templo quedó destruido y toda la actividad sacrificial, todo el sistema de sacrificio judaico acabó. Y hasta hoy, 2025, no se ha reanudado. Cuando ellos fueron esparcidos, destruidos, es más, como un dato adicional, se dice que en ese entonces murieron al menos 1 millón de personas en ese asedio de los romanos contra Jerusalén. Ellos fueron esparcidos por todas partes y ellos se vieron en la necesidad de determinar cuáles libros constituían la autorizada palabra de Dios para sus vidas, ya que pasó de ser un judaísmo del templo a ser un judaísmo rabínico, un judaísmo talmúdico, un judaísmo que ya no sacrifica, sino que simplemente se dedican a guardar ciertas fiestas y a vivir de cierta manera, ya que su vida y su sistema antiguo ha sido eliminado. Y muchos cristianos hoy esperan una reconstrucción del tercer templo. Eso lo veremos más adelante. Es necesario tocar ese tema. Hoy no, pero sí vamos a tocar eso prontamente. Entonces ellos necesitaban, después que fueron expulsados, confirmar cuáles son nuestros libros, porque aquí andan estos cristianos también sacando libros y la gente nos va a confundir con esa secta, porque así se les decía a los cristianos, que eran una secta judaica. El año 70 no solamente destruyó a los judíos y a su sistema sacrificial, sino que también confirmó que el cristianismo no era ninguna secta, no era ninguna minoría momentánea o efímera, no. El cristianismo fue confirmado. Es más, como dato adicional, se dice que muchos cristianos huyeron apenas vieron que comenzaba el sitio, la sitiación o la embestida militar de Roma contra Jerusalén. Porque ellos sabían que su maestro, Jesús de Nazaret, les había dicho: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, sabed que ha llegado su fin. Y esto bien lo dice muy claramente Lucas capítulo 21. Entonces ellos debían buscar cómo determinar cuáles eran sus escritos para distanciarse y ser ante todo el mundo un pueblo diferente al lado de estos nuevos cristianos, estos nuevos sectarios cristianos que se iban tomando y levantando y tomando cada vez más fuerza. A causa de la existencia de muchos escritos extraescriturales,
y de esta descentralización que habían tenido por causa los romanos, ¿no? Habían sido sacados, habían sido expulsados de su pueblo. Los judíos llegaron a ser un pueblo del libro, y este libro fue lo que los mantuvo y hasta hoy los mantiene unidos en cierta manera. El cristianismo comenzó a florecer, ¿sí? Estamos mirando un poco ese contexto. El cristianismo comenzó a florecer luego del año 70 y comenzaron a circular muchos escritos de los cristianos. Los judíos necesitaban urgentemente poner a estos en evidencia y excluirlos de entre todos sus escritos. Y el uso de las sinagogas, ¿verdad? Ellos debían tener claro qué libros vamos a usar en nuestra sinagoga, que no vamos a estar metiendo aquí libros de estos cristianos o de esta gente que anda hablando de un tal Cristo, de un nazareno resucitado. Entonces, muchas veces se dice que el cristianismo tiene libros que no tienen los hebreos, o que nosotros hemos quitado libros o sumado libros al Antiguo Testamento o al canon hebreo. Y esto no es cierto. El canon hebreo queda así, y cualquier persona que tenga internet hoy día puede buscar una Biblia hebraica y se va a dar cuenta que no hay un libro de más. Claro, para los hebreos está el Antiguo Testamento, que por sus ediciones, para ellos, por ejemplo, el libro de Samuel está en un solo libro. Crónicas es un solo libro. Reyes es un solo libro. Entonces, en cuanto a cantidad, cuantitativamente, ellos tienen menos libros que nosotros, los cristianos, porque nosotros los separamos, ¿verdad? También toman en un solo conjunto a los que son los profetas menores, los que nosotros conocemos como los profetas menores, que son menores, dicho sea de paso, no porque tengan menos autoridad, sino porque el volumen de sus escritos son mucho más cortos, ¿verdad? Entonces, para ellos, esos escritos de los profetas menores se encuentran en un solo módulo. Y los escritos de Samuel, Reyes y Crónicas, en lugar de ser dos libros como los usamos nosotros los cristianos, ellos los usan como si fuera uno solo. Entonces, hay un solo libro de Samuel, un solo libro de Reyes, un solo libro de Crónicas. Pero la ley de ellos, o mejor dicho, el canon de ellos quedaría de esta manera. La ley, ¿verdad? Que conocemos o se le conoce como la Torá, que esta comprende los 5 libros del Pentateuco. Las escrituras, o Ketubín, ¿sí? Génesis, libros poéticos, Éxodo, Salmos, Levíticos, Proverbios, Números, Job, Deuteronomio. Los 5 rollos le llaman ellos, o Megilot. Los profetas le llaman los Neviín. Cantar de Cantares, los profetas menores. También tienen a Ruth, Jueces, Lamentaciones, Esther, Josué, Samuel, Eclesiastés, Reyes. A los libros históricos, los profetas menores también entran en parte de ellos. Es bueno recalcar eso que acabas de decir, Fran. Los profetas menores se refiere al tamaño de sus escritos, no a la importancia como profeta. Isaías no era más profeta que Amós. Ni Jeremías era más profeta que Joel. Ni sus escritos eran más importantes. No. De manera que nosotros los tomemos y digamos, no, es que lo que dice Isaías pesa más que lo que dice Joel, o lo que dice Habacuc. No se ve de esa manera. Sino que simplemente eran más cortos. Más condensados. Los escritos de... Su volumen de escritura, su contenido era mucho más. En tamaño escritural, sí. El tamaño del libro era más corto. Más reducido. Sí, entonces, el de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Amén, así es. Entonces, ese es básicamente el canon de los hebreos. Y reitero, cualquier persona con internet puede verificar o buscar en internet Biblia hebraica. Y ahí le va a salir cuáles son los libros que ellos usan. ¿Sí? Entonces, este canon que ellos poseen es el mismo que nosotros tenemos. Simplemente que ellos lo tienen dividido, o nosotros, mejor dicho, lo tenemos dividido, dando una mayor amplitud de libros, ¿sí? Cuando ellos ven un solo Samuel, nosotros vemos primera y segunda de Samuel. Cuando ellos ven un solo libro de Reyes, nosotros vemos primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas. Entonces, ahí se aumenta más la cantidad o el volumen, pero siguen siendo los mismos libros, ¿sí? Testimonio de esto también vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 24:44, en el aposento alto, Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús mismo está testificando que lo que está en el Antiguo Testamento es veraz,
O sea, él está confirmando la veracidad de esos escritos. Son inspirados, son escritura de Dios, son teosnustos también. Son inspirados, soplados por Dios. Al igual que lo que él está diciendo y el resto del Nuevo Testamento. Entonces, él indicó con estas palabras las tres secciones en las que estaba dividida la Biblia hebrea. La ley, los profetas y los escritos. Así le llamaban. Entonces, aquí los llamados los salmos, probablemente dice que se refiere a los salmos del primero y los más largos, ¿no? El primer libro. Como libros poéticos. Sí, como le dije también anteriormente, que los salmos están divididos en varios libros, ¿verdad? Entonces, probablemente se refería a alguna sección de esos libros o al todo de esos libros. En Juan 10, 31, 36, Lucas 24, 44, Jesús confirma esto. Jesús dice efectivamente, o sea, hablando aquí o parafraseando un poco, efectivamente, lo escrito en el Antiguo Testamento es veraz. Y lo que se dijo de mí, lo que se profetizó de mí, como dice Pedro en el Nuevo Testamento, no fue traído por voluntad de hombre, sino que vino por revelación divina. Hermano John. Sí, yo quisiera recalcar la forma en la que ellos lo llaman. No es algo un conocimiento especial que usted debe manejar, pero sí me gustaría que usted no ignore estas palabras, porque a veces quieren llegar en las iglesias unos pseudos, no sé, fariseos ya casi que son fariseos, y hablar estos términos, esta forma o sea, que si la Tanat, que si la Torat, que si el Nevijín, que si el Ketubín. Entonces, para que usted entienda esto solamente se va a hablar en este programa porque yo soy alérgico, hermano, a todas estas cosas. Pero sí quiero que usted que no ignoremos pues, cuando lleguen estas personas a hablar que se creen judíos, que se creen fariseos. La Tanat es el Antiguo Testamento. Es todo el Antiguo Testamento. La palabra Tanat viene de las iniciales TNK. La Torá, que es la ley. La ley son los 5 libros primero: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Nevijín son los profetas, que comprenden mayores y menores. Sí. Todos los profetas. Desde Josué hasta Malaquía. Y el Ketubín son los escritos. Los escritos. ¿Cuáles son los escritos? 11 libros. Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdra, Crónica. Entonces, la Tanat es el Antiguo Testamento. Cuando ellos le nombran la Torá ya saben que son los primeros 5 libros. Pero el Nevijín, el Ketubín, no, yo sé, yo conozco todo eso. Todo lo que está en la Taná, yo lo conozco, usted le dice. Yo conozco toda la Taná. Ya, eso es el Antiguo Testamento. No hay que ser científico. Sí, últimamente ha habido mucho proselitismo de parte de estas denominaciones que se conocen como las raíces hebreas, ¿no? También por causa de una cierta fascinación que el dispensacionalismo lastimosamente ha llevado al pueblo evangélico. El pueblo evangélico está, como dice Pablo en Gálatas, fascinado por todo lo que parezca judío o hebreo. Y no digo que debamos ignorar, como no estamos ignorando en estos programas, la tradición o nuestro pasado, por decirlo de alguna manera, escritural, que tiene una herencia judía. No podemos ignorar eso. Es más, nuestro Señor fue un judío, nacido en Belén, criado en Nazaret de Galilea. O sea, eso no lo podemos ignorar. Pero debemos entender que Cristo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ha dejado claro qué es lo que demanda de nosotros. Y sus discípulos, llámese Pablo, llámese Pedro, Natanael, Mateo, Marcos, Lucas, todos los discípulos que escriben el Nuevo Testamento, nos dejan claro qué era lo que Cristo demandaba de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien llega hoy, 2025, a decirnos que usted necesita circuncidarse para ser salvo, esta persona sencillamente está repitiendo el gravísimo error que se rebatió ya hace miles de años, hace cientos de años, en el Hechos capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, cuando tuvieron que reunirse y decir: hermanos, hay unos judíos o unos compatriotas que están diciéndole a los gentiles que deben circuncidarse para ser salvos.
cuando la ley de Moisés ha sido cumplida en Cristo, cuando la circuncisión ya no es en la carne, sino en el corazón, cuando el bautismo es el que nos introduce ahora en el nuevo pacto con Cristo. No la circuncisión, esa circuncisión hecha por manos de carne, sino que nosotros ahora somos la nueva circuncisión hecha en el corazón, como dice Pablo en Romanos. Entonces se repiten los errores, son refritos, son herejías, son mentiras refritas que vuelven a reintroducir una vez más. Errores viejos, porque hoy en día muchos quieren guardar la ley como requisito de salvación. Y el apóstol Pablo fue muy claro. De Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído, todos los que por la ley os queréis justificar. Eso está en el libro de Gálatas. Quieren volver a las obras ceremoniales. Promueven usar el talit, el kipá, el rezar en hebreo, celebrar la Pascua judía como si fuera... Ya no es Jesús, es Yeshua. Ah, no, sí, también. Ya no es hermano, Dios te bendiga, es Shalom. Ya no es Jesús, Yeshua. Como si el idioma invalidara la fe. Exacto, sabiendo que Dios mismo fue el que creó los idiomas en Babel, capítulo 11 de Génesis. Y Dios mismo los unificó en Pentecostés, hablando en diversos idiomas. Entonces, el idioma no es una barrera, porque sencillamente, como vemos en Apocalipsis, Él ha redimido a mucha gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. O sea, la lengua no es algo necesario per se para ser un discípulo de Cristo. Por eso Pablo ya advirtió contra tales personas, contra tales prácticas. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Eso de estar promoviendo que los hermanos estén celebrando que la fiesta judía, que las Pascuas judías, como si fuera un mandamiento obligatorio para el creyente. Hermano, y esto de rechazar el nombre de Jesús. Hermano, Yahshua, Jesús. Hermano, Jesús sabe que usted le está hablando a Él. Nuestro Dios es más inteligente y más sabio que cualquier persona. Negar la gracia del nuevo pacto, en lugar de vivir en la libertad de Cristo, vuelven a someterse al yugo de la ley. Vuelven a someterse, quieren someterse al yugo de la ley. Y no solamente ellos, sino que quieren someter a todos los hermanos que se le encuentran en el camino. Amén, así es, hermano. O sea, definitivamente el pueblo evangélico, por guardarse, ¿no? Por tratar de vivir en una especie de soloísmo bíblico o de solo yo y la Biblia, ¿no? Al tratar de guardarse, lo que ha hecho es aislarse de esas barreras que nos guardan, nos resguardan a nosotros. Al tratar de aislarse, lo que ha hecho es ser una presa mucho más fácil para estos lobos rapaces que intentan esclavizarlos una vez más. El mismo Pablo en Filipenses dice, esos mutiladores del cuerpo, ojalá se mutilasen ellos. Ojalá se mutilasen ellos, Dios los mutile. Porque ellos están buscando pervertir la fe simple, sencilla, en el Señor Jesús, esa fe obediente como la de un niño que nos lleva a salvación, para imponer cargas pesadas que, como dijo el mismo Señor Jesús, ni ellos mismos pueden llevar, porque nadie puede cumplir la ley. Y como citó el hermano John, nadie que pretenda justificarse por las obras de la ley es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque la ley vino para el conocimiento del pecado. La ley no podía justificar. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, por nuestro pecado constante. No es que la ley sea mala, ella es buena, es espiritual, es divina, pero nosotros somos débiles, entregados al pecado, como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Entonces la ley es simplemente para decirte, tú no puedes justificarte tú solo, tú mismo no puedes. Debes buscar a Cristo. La ley te señala que tú necesitas buscar a Cristo. Tú necesitas a aquel que puede pagar por tus pecados. Aquellos que quieren otra vez guiar al pueblo evangélico, guiar al pueblo cristiano a la ley, simplemente intentan apartarlos de Cristo. Y así como dijo Pablo en Timoteo, se dejan hechizar por las palabras de la serpiente. Se dejan hechizar y apartarse del santo y sano mandamiento que nos ha sido dado. Se aprovechan, Fran, se aprovechan de los hermanos ingenuos, de los hermanos que están débiles en la fe, en el conocimiento, de los nuevos también.
se aprovechan y hablan y enseñan esto de la ley, del nombre de Yahshua, del hebraísmo, que es el kippah, que es el tulip, y empiezan a hacer de ellos prosélitos, como hacían los fariseos. Y el apóstol Pablo fue muy claro. Ya no hay judío ni griego, lo dice en Gálatas 3:28. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Usted no necesita el judaísmo ni el nada hebreo para sentirse completo, pues en Cristo estáis completos. La nación que sea, toda familia toma nombre en Dios mediante Jesucristo. No necesita usted nada de Israel, de los judíos. Usted es completo en Cristo Jesús. Amén, así es, hermano. Entonces, para terminar, podríamos también citar un par de fuentes para testificar respecto a la veracidad del canon hebreo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Josefo, que fue un escritor judío que vivió aproximadamente entre el año 30 y el año 100. O sea, y de él se tienen varios libros, asunto aparte, libros como La Guerra de los Judíos, que son muy, pero muy importantes para el pueblo cristiano. Cualquier cristiano que, quiera, ¿no?, desee informarse mucho más respecto a lo que sucedió en Jerusalén en el año 70, Josefo es un escritor predilecto para eso, ¿verdad? Entonces, Josefo da un testimonio, porque él cita muchas veces en esos libros de las guerras de los judíos, también Antigüedades, tiene otro libro que se llama Antigüedades. En esos libros él trata respecto a las profecías dadas en el Antiguo Testamento sobre su pueblo, cuando los destruyen, y él usa el mismo canon que acabamos de dar, un canon de 22 libros, ¿sí? Como hemos dicho, nosotros tenemos 39 libros, pero es por causa de las divisiones, ¿sí? Ellos 24. De la edición, sí. 24 o 22 libros, por ahí está la cantidad exacta. 24, ellos tienen 24. Entonces, el historiador judío excluye explícitamente 39. Todos esos apócrifos. Hay muchos libros apócrifos que denominación como la Iglesia Católica ha absorbido por montón, ¿sí? Rechazamos eso, porque si los judíos, siendo judíos, rechazan todos esos libros como apócrifos, como espurios, como deuterocanónicos, ¿qué autoridad le hace a la Iglesia Católica añadirlos como libros inspirados o libros canónicos, ¿sí? Pero bueno, es asunto aparte, no nos queremos meter en problemas ahorita. Eso lo vamos a tocar más adelante. Más adelante sí, muy seguramente lo haremos. Entonces, dos cosas, ¿no? Jesús mismo testifica, como vimos en Lucas 24:44, él mismo testifica que de él se debían cumplir las cosas que estaban escritas en la ley, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? En los escritos. Y también tenemos un testimonio extrabíblico como lo de Josefo, un escritor judío que vivió entre el año 30 y 100. Él vivió lo que fue judío del siglo I. Él vivió lo que fue la destrucción del templo y la aspersión de todo su pueblo después de esa gran destrucción. Pero ahora, si miramos un poco el Nuevo Testamento y vamos avanzando ahí, hay que mirar qué pruebas, ¿no? ¿A cuáles pruebas se sometían los libros para ser llamados canónicos? ¿Sí? Entonces, un factor básico para determinar la canonicidad del Nuevo Testamento fue la inspiración de Dios. Y su prueba principal era su calidad apostólica. O sea, todo libro tenía que pasar por ese filtro, ¿no? Como que esto tiene autoridad apostólica. Esto lo ha dicho los apóstoles, lo han enseñado los apóstoles, lo han usado, aceptado los apóstoles. Sabemos que se dice que Juan vivió hasta el año 90 del siglo I, aproximadamente casi que a finales del siglo I. Entonces Juan fue partícipe y estuvo al tanto de todos estos libros que nosotros hoy poseemos llamados como Nuevo Testamento, ¿sí? Cada libro de la Escritura, es más, se dice que el último o el más viejo con relación a Cristo es el libro de Apocalipsis. Según algunas posturas, yo, como decía en un programa anterior, creo que la postura a la que me inclino más es que Apocalipsis se escribió en la década de los 60, pero algunos lo ponen como en el año 90. Siendo así, Juan fue el último escritor del Nuevo Testamento.
Juan fue el último escritor de lo que nosotros tenemos hoy como el canon nuevo testamentario, ¿verdad? Entonces, Heiler y Nitz, que son unos eruditos del Nuevo Testamento, dicen esto: en la terminología del Nuevo Testamento, la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Como tocamos también en el anterior programa respecto a Gálatas, ya había una idea de lo que era el evangelio. Ya había una idea bien comprometida de lo que era la enseñanza apostólica. ¿Sí? Entonces, a los cuales Cristo había prometido guiar a toda verdad, como se lo dijo en Juan. Se dice que la iglesia de Jerusalén continuó en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, Hechos 2:42. El término apostólico, tal como se usa para la prueba de canonicidad, no significa necesariamente que tiene que ser un apóstol el autor, sino haber pasado por ese filtro de la dirección, la supervisión, la aprobación de un apóstol. Y como ya he dicho, Juan fue el apóstol que vivió hasta el año 90. O sea, todos estos libros que cualquier persona en su sano juicio y realmente honesta y transparente va a admitir que todos los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos antes de que finalizara el primer siglo. ¿Sí? Y diciendo que Juan fue un apóstol que vivió hasta finales del primer siglo, Juan estuvo al tanto de todos los libros que tenemos hoy como Nuevo Testamentario. Amén, hermano John. Amén. Muy importante. Bueno, ya hemos entendido cómo fue sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero yo quisiera recalcar aquí, Fran, la diferencia del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Yo creo que si entendemos esto, va a ser difícil que un judaizante o un falso maestro con esto del hebraísmo quiera confundir a uno de los hermanos que nos está escuchando el día de hoy. Un unicitario. Es un unicitario. Es muy diferente el antiguo pacto con el nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 32. O sea, capítulo 31, versículo 31 y 32. Dicen: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Le está hablando de Israel, el cual tenía un pacto con Dios. Y él claramente le dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor, ni siquiera, no, es nuevo y es mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que usted, como cristiano, hijo de Dios, que pertenece a un mejor pacto y a un nuevo pacto, que usted tiene que ir a buscar allá en el viejo pacto de Israel. Un pacto que fue, o sea, que ya se da por viejo prácticamente. Como sí, dice Hebreos 8:13, dice: y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y todos los que anden en ese pacto van a desaparecer con él. Porque como dice Pablo, repito, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído, lo que por la ley os justificáis. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Y hablando de la letra, no es de letras de libros, de la Biblia, sino de la ley de Moisés. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Repito, hermano, esta letra no es de los libros, sino la letra de la ley. Porque aquí Pablo, en el contexto del capítulo de ese pasaje, es que está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés mata, pero el espíritu vivifica. Así que, hermanos, estamos bajo un nuevo pacto basados en mejores promesas. Usted tiene que más bien reprender a esas personas que quieran venir a usted con hebraísmo y que cumpliendo la ley, que para ser salvo, no, yo soy salvo en Cristo, Cristo Jesús.
cumplió la ley por mí. Y por su misericordia y su gracia, yo tengo entrada al reino de los cielos por la fe en Él. Por la fe en Él. Amén, así es, hermano John. Es un tema que, bueno, también hay mucha tela por cortar ahí, ¿no? Y creo que podemos tocar ese tema cuando hablemos un poco sobre el dispensacionalismo y un poquito sobre las posiciones escatológicas, ¿no? Para culminar, hermanos, vamos simplemente a echar una miradita a los libros canónicos del Nuevo Testamento, ¿no? Como ya hemos dicho, creemos que Juan pudo haber supervisado y estas pruebas por las cuales pasaron los libros del Nuevo Testamento para llegar a ser canónicos fueron confirmados por los apóstoles, ¿sí? Pero vamos a dar 3 razones más para culminar. En el 140 después de Cristo, estamos hablando del siglo II, Marción, ¿sí? Que de ahí, bueno, salió la secta llamada marcionita o denominada marcionista o los marcionitas. Era un hereje que desarrolló su propio canon y comenzó a propagarlo. La iglesia tuvo que enfrentar esto y necesitaba anular su influencia determinando cuál era el verdadero canon de las escrituras, ¿sí? Entonces sabemos que desde muy temprano la necesidad de comenzar a canonizar y a compactar lo que era el canon del Nuevo Testamento se dio. Muchas iglesias orientales estaban usando en sus servicios libros que eran espurios, ¿sí? Hoy se conocen muchos de esos libros como el Evangelio de Magdalena o el Evangelio de Felipe y un largo etcétera, ¿no? Sí, porque que han llegado a ser... por esos libros, Frank, es que dicen, no, pero yo encuentro más libros por ahí que son más antiguos que la Biblia. No. El libro de María Magdalena, el libro de esos que estás nombrando tú. Hay uno donde Jesús mata a un niño y todo con una piedra. Sí, son escritos que muchos de ellos se le han dado a que fueron escritos por influencias gnósticas, ¿sí? Personas gnósticas que tenían una concepción de Cristo totalmente apartada de la realidad y de los evangelios canónicos. Atanasio de Alejandría, en el 367, nos da la lista de libros del Nuevo Testamento más antiguas que podemos encontrar. Cuadra perfectamente con el Nuevo Testamento que tenemos hoy. Esta lista se encontró en una carta festiva dirigida a iglesias, o sea, ya había un canon establecido para esa época. Entonces, poco tiempo después de Atanasio, 2 escritores como Jerónimo y Agustín lo definen como 27 libros, ¿sí? Entonces estamos hablando que la iglesia ha gozado y tenemos padres de la iglesia, como se le llaman así técnicamente en la teología, padres apostólicos como Ignacio, como Clemente, como Policarpo, como Bernabé, como Papías, el fragmento de Papías, como el pastor de Hermas, que citan el Nuevo Testamento y citan múltiples pasajes de cartas paulinas, las cartas de Pedro, citan todas estas cartas, dándonos a entender que era la circulación normal entre las iglesias. Ya la iglesia tenía una circulación normal de lo que hoy es nuestro Nuevo Testamento de 27 libros. Policarpo, en el 115, Clemente y otros se refieren a los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento con la frase, como se ha dicho en estas escrituras. O sea, eran escrituras, eran grafeteonustos, escritos inspirados, exhalados por Dios. Entonces, podemos concluir, no tenemos el tiempo para hacer un estudio extenso, profundo, como se requiere esto. Podríamos recomendarle algunos libros para indagar al que quiera en ello, pero en esta hora, pues, ya pensamos que es mejor culminar acá. El que necesite o el que quiera indagar mucho más a fondo esto, puede escribir a la emisora y nosotros con gusto le responderemos y le daremos algún tipo de recomendación en algún libro en específico, dependiendo de la necesidad que usted tenga. Hermano John. Bien, también le queremos informar que si usted quiere encontrar nuestras series, la puede buscar en YouTube también como Discipulado de Gracia. Discipulado de Gracia, y coloca nuestros nombres, Fran Rivero, John Pirela. Discipulado de Gracia, Fran Rivero, John Pirela. Invitación a la iglesia. La invitación, no puede faltar, la invitación a la iglesia, a la comunidad cristiana, la voz de Dios, en Sabaneta por la Clínica Zulia y en sector planetario, Santa Cruz de Mara, tenemos también a la iglesia bíblica
Gracia de Cristo, con el pastor Numael Manjarré, a los cuales tendremos por aquí pronto, con el favor de Dios, compartiendo con nosotros también al hermano Vicente, anciano de allá de la Voz de Dios, también en Sabaneta. Por aquí lo tendremos también compartiendo con nosotros. Y muchos más, muchas sorpresas más. Sí, sí, tenemos también a nuestro hermano pastor Steven Quintero también, que está aquí en la cabina compartiendo con nosotros. Estará pronto también dando parte de algunas de las enseñanzas que vamos a dar en nuestros segmentos. Así que si quiere conseguir la enseñanza, hermano, búscala en YouTube, Discipulado de Gracia, Fran García, John Pirela. El día de mañana vamos a continuar con... Sí, vamos a seguir con la serie. Vamos a seguir con esta serie porque esto apenas fue un aperitivo sobre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Vamos a mirar un poco de eso para culminar, ¿no? Ya que estamos haciendo la distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a abrir una especie de paréntesis, un tópico ahí para hablar sobre lo que es este cambio de pacto y este cambio de leyes, este cambio de promesas, que no es poca cosa. Este cambio de promesas y la cruz de Cristo parte e interpreta muy distinto lo que era el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y el día de mañana vamos a tocar bastante lo que es Hebreo y Gálatas. Hebreo y Gálatas, lo más seguro. Así que yo le pido que por favor usted, hermano, tome el compromiso de leer la carta de Gálatas para que el día de mañana usted escuche el programa y sepa de lo que estamos hablando, esté en el contexto. Muy importante, hermano, recuerde que el propósito principal de esta serie es llevarlo a usted y nosotros ir con usted también a leer más las Escrituras, a leer más la Biblia, a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento a ella, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que, hermano, le damos gracias a Dios, le damos gracias por escucharnos, que la paz de Dios esté sobre vuestros corazones. Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vemos mañana en esta misma emisora a la misma hora.